Ambulancia, buenos días. Atento móvil R2, diríjase por posible PCR en clave 33. Corporación Municipal. Por ti, con más salud y prevención. Hola, bienvenidos a nuestra segunda edición Aprendamos de Salud en Calera de Tango. Hoy día tenemos otra invitada muy especial, la doctora Beatriz Gana, que es médico familiar. Hoy día vamos a hablar de un tema que a muchos nos provoca mucho susto, porque es un tema que una palabra que cuando la escuchamos realmente causa impacto. Vamos a hablar del cáncer, ¿ya? Les presento aquí a la doctora Gana. Doctora, Hola. bienvenida. Muchas gracias. Qué importantes son estas instancias, agradezco mucho la invitación. Y bueno, como dice Clara, el cáncer muchas veces es un tabú, pero es un tema súper importante de conversar porque, como vamos a ver hoy día, hay varias formas en las que podemos prevenir. Exactamente. Bueno, respecto a eso vamos a tener aquí también vecinos que también volvieron a hacernos consultas. Salimos a las calles a buscar cuáles eran las interrogantes más grandes de nuestros vecinos. Ya, entonces ahora vamos con las preguntas de nuestros vecinos. Don Carlos Riquelme nos hace una importante pregunta. Doctora, ¿qué es el cáncer? ¿Le podría usted explicar? Bueno, respondiendo a la pregunta de don Carlos, el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento acelerado, o sea, muy rápido y descontrolado de células anormales, o sea, células que ya están enfermas, ¿ya? Y este crecimiento acelerado y descontrolado puede hacer que estas células anormales invadan, o sea, como que ataquen a otros tejidos y otros órganos del cuerpo, incluso que puedan viajar a través del torrente sanguíneo a otros órganos que están más lejanos, que es lo que conocemos como metástasis. Doctora, entonces ahora teniendo claro lo que es el cáncer, me gustaría saber cuál es tu opinión y por qué es tan importante que hoy día toquemos este tema. ¿Cómo está afectando esta enfermedad a la población, tanto a nivel nacional como comunal? ¿Qué sabes de esto? Es súper importante que abordemos este tema porque el cáncer es una enfermedad que ha ido en aumento en los últimos años, principalmente después de la pandemia, y actualmente en nuestro país es de las principales causas de muerte junto con las enfermedades cardiovasculares, que fue el tema que se tocó en el video pasado. Actualmente en nuestro país se mueren un 26% de las personas a causa de cáncer. Ya, eso significa que 1 de cada 4 chilenos fallece a causa de esta enfermedad. Estamos hablando de que todos los años, anualmente, se mueren 28.000 personas a causa del cáncer. Wow. Entonces es re importante que podamos tener instancias como estas donde le hablemos a la población acerca de qué podemos hacer nosotros. ¿A qué señales estar alerta, por ejemplo? ¿Cuándo hacerse un chequeo médico? Sí. Bueno, tenemos más preguntas de nuestros vecinos que hacen alusión a esto, así que vamos con ellas. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes? Respondiendo a la pregunta del vecino, actualmente en nuestro país el cáncer más frecuente en hombres es el cáncer de próstata y el cáncer más frecuente en mujeres es el cáncer de mama. Otros tipos de cáncer frecuentes en Chile son los cánceres gastrointestinales, o sea, cáncer gástrico y cáncer colorectal, y de hecho el cáncer gástrico es el cáncer más prevalente en nuestra comuna actualmente. Y también dentro de los otros cánceres más frecuentes está el cáncer de pulmón. Doctora, y de estos tipos de cáncer que mencionaste, ¿cuál dirías tú que es el más agresivo, al que hay que, no sé, a todos nos da susto el cáncer, pero ¿a cuál es el que tenemos que reaccionar inmediatamente, acudir al doctor, hacernos un tratamiento inmediato? ¿Qué dirías tú que...? Yo creo que en realidad no podemos decir como con cuál nos tenemos que preocupar más. Yo creo que nos tenemos que preocupar por todos por igual. Frente a la más mínima sospecha de cáncer, nosotros como médicos o como otros profesionales de la salud tenemos que como levantar las alarmas y empezar, si es que es necesario, pedir algún examen extra o hacer la derivación cuando corresponde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay cánceres de mama que quizás están encapsulados y uno los opera y listo, pero hay cánceres de mama más complejos a nivel hormonal o que se llama triple negativo, que son muy agresivos. Entonces depende mucho como de qué tipo de cáncer estemos hablando y del tratamiento que tienen. Exacto, claro. Y también de la persona, porque como todos somos personas distintas, todos podemos reaccionar diferente a las distintas enfermedades. Y como dijiste que el cáncer gástrico es el más prevalente aquí en la comuna, ¿se ha notado un aumento en los últimos años? ¿Ha habido un estudio al respecto? ¿Tenemos como números así? En general, para decir que aumenta algún tipo de cáncer,
es difícil como echarle la culpa a una sola cosa, porque incluso puede tener que ver con que ahora lo estamos pesquisando más. Ya actualmente nosotros en la comuna tenemos este convenio de endoscopías digestivas que actualmente estamos haciendo con el hospital de Buin. Entonces ahora frente a cualquier síntoma o signo de alarma, o incluso en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, nosotros al tiro podemos hacer la derivación. Una detección más temprana. Que era algo que antes no teníamos y que las personas tenían que hacer gasto de su propio bolsillo, y las endoscopías son caras, entonces eso retrasaba el diagnóstico. Y finalmente quizás puede ser que ahora estemos pillándolos más. Claro, yo creo que el cáncer, cuando nos nombran cáncer, también pensamos, esto nos va a salir súper caro, los exámenes son súper caros, el tratamiento, la familia entera alrededor se alarma con esta palabra finalmente. Vamos con otras preguntas que puedan tener nuestros vecinos. Tenemos ahora la pregunta de doña Paula Jaña, ¿ya? La vamos a escuchar. ¿Qué se puede hacer para prevenir el cáncer? Muy buena la pregunta de Paula, porque yo creo que muchas personas no saben que un 30 hasta un 40% de los cánceres son prevenibles si es que uno ataca a los factores de riesgo. Ya, entonces, primero yo creo que tenemos que hablar de quizá cuáles son los factores de riesgo para cáncer, para que podamos hablar qué podemos hacer para evitarlo. Y nosotros podríamos, como para hacerlo más didáctico para la gente, dividir los factores de riesgo a lo mejor en como hábitos, cosas que hace uno como en su día a día, en infecciones también, hay infecciones que pueden producir cáncer, y también exposición a ciertas sustancias, ¿ya? Y la alimentación, me imagino también. Sí, exacto, que podríamos incluirla dentro de los hábitos. Entonces, en relación con eso, por ejemplo, el consumo de sustancias como el tabaco o el alcohol se asocia a un mayor aumento del riesgo de cáncer. Ya, no solo el tabaco, que uno piensa al tiro como cáncer de pulmón, pero también se asocia a cáncer de cosas de la boca, ¿cierto? Cáncer oral, lengua, sí, cáncer de vejiga también. Quizás mucha gente no sabe que el alto consumo de alcohol se asocia también con un mayor aumento de riesgo de cáncer de mama, de cáncer de colon. Entonces, igual son cosas como importantes a tener en consideración. Lo de la alimentación que mencionaste recién, se ha visto que el consumo de alimentos altamente procesados, ya, principalmente de carnes altamente procesadas, se asocia a un mayor riesgo de cáncer. Hamburguesas, nuggets. O sea, la idea es volver a la alimentación más natural, más saludable, ¿verdad? A comer en la casa, a cocinar, ya. Y otra cosa que se relaciona también, que se ha estudiado como factor de riesgo del cáncer, es el sedentarismo, ya. Entonces, es súper importante también que la gente sepa que hacer actividad física es súper buena para prevenir el cáncer, y también que incluso cuando uno ya tiene el diagnóstico y está en tratamiento, mejora la respuesta del cuerpo al tratamiento contra el cáncer y mejora, como que disminuye los síntomas. Entonces es súper beneficioso. O sea, una vez que nos detectan el cáncer, seguir teniendo una vida saludable, es decir, hacer ejercicio, comer bien. Sí. Yo creo que el ánimo también es muy importante, la salud mental en este caso, porque obviamente hay mucha gente que se deprime con un diagnóstico así. Yo creo que es importante también mantener el ánimo arriba. Doctora, ¿cuáles eran los otros factores de riesgo? Hablamos de alto ahí con los hábitos y la comida, ¿no? Sí. En relación con las infecciones, hay, por ejemplo, algunos virus que están relacionados con la aparición de ciertos tipos de cáncer. Yo creo que ahí el principal protagonista es el virus papiloma humano, que se asocia a la aparición de cáncer cervicuterino, ¿verdad? Ahora hay una vacuna para prevenir eso. Sí, y eso es súper importante porque actualmente en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, la vacuna contra el papiloma se pone en niños y niñas de cuarto y quinto básico para que estén protegidos desde pequeñitos antes de que se expongan al virus. Perfecto. Y uno siempre piensa en el virus papiloma humano, cáncer cervicuterino, mujeres, ¿verdad? Sí. Pero es un virus que también puede producir cáncer en hombres. Puede producir cáncer de pene, puede producir cáncer de laringe también. Entonces, ¿pero es más frecuente en mujeres este cáncer? Sí, es más frecuente en mujeres, sí, pero los hombres tampoco están libres de ello. Exacto. O sea, por eso es importante vacunar tanto a niñas y niños. Exacto, por eso se vacuna a ambos. Como otro virus que también puede aumentar el riesgo de cáncer están los virus de las hepatitis, principalmente el virus de la hepatitis C, que aumenta el riesgo de cáncer de hígado. Y otra infección que no es un virus, sino que es una bacteria,
es la bacteria del Helicobacter pylori, que es una bacteria que se puede encontrar en el estómago. Es bien frecuente esa bacteria, ¿cierto? Sí, es súper frecuente y es bien frecuente en nuestra población, que es algo que hablábamos antes, como en la relación con el cáncer gástrico, porque que uno tenga esta bacteria en la guatita no significa que te va a dar cáncer sí o No, sí, claro. pero que la inflamación que genera a nivel gástrico aumenta la posibilidad de que alguna de estas células, como que ¿Y cómo detectamos esta bacteria en la guatita? ¿Qué exámenes se hace ahí? para poder detectarlo se hace un examen a través de la endoscopía. Ya. Ya se toma un test y la gente no se da cuenta porque está sedada, ¿verdad? Pero se pesquisa a través de la endoscopía. ¿Y cuáles son los síntomas y que tengo que estar atenta para saber si tengo esta bacteria? Los síntomas en general son síntomas como de reflujo, como ardor, como este dolor de guatita como que arde, que molesta, que se devuelve la comida, ¿verdad? Frente a esos como síntomas, uno siempre tiene que ir a estudiarlo cuando uno está con una persona que puede ser como de riesgo, ¿ya? Principalmente personas mayores y también cuando se asocia a otros signos de alarma, como por ejemplo puede ser baja de peso, ¿verdad? Repentino. Exacto. Perfecto. ¿Hay algún otro factor de riesgo importante de mencionar y contar? Sí, todavía nos quedan. Otro factor de riesgo importante es la exposición a radiación. Ya. Principalmente radiación ultravioleta, que nos referimos como a los rayos del sol, cuando uno se expone en horas de alto riesgo, ¿verdad? Sin protección y durante mucho tiempo. O sea, tomar sol un ratito en horas de baja exposición incluso nos puede hacer bien, pero ¿Entre qué hora y qué hora no deberíamos estar expuestos al sol así? A sin protección? mediodía, obviamente, no. Ya. Entre mediodía y las 4 de la tarde es como la peor hora. Cuando uno va a tomar sol, lo ideal es las primeras horas que sale el sol y las últimas horas antes de que el sol se ponga, que de hecho ayuda a que se absorba mejor la vitamina D y no es tanto como el riesgo a la exposición solar. ¿Y el bloqueador, importante? Sí, ¿Usarlo? importante, siempre, sobre todo a las horas de mayor, cuando el sol pega más fuerte. Perfecto. Teniendo claro entonces cómo prevenir el cáncer, vamos a escuchar la pregunta de otra vecina que es súper relevante. ¿Qué exámenes me puedo hacer como chequeo en el CESFAM? Es súper importante la pregunta que nos hace Josefina, porque efectivamente en nuestros centros de salud en la comuna tenemos algunos exámenes que nos ayudan a pesquisar de forma precoz los tipos de cáncer más prevalentes en nuestro país. Tenemos la mamografía, por ejemplo, para detección precoz de cáncer de mama. También tenemos el Papa Nicolau para pesquisa precoz del cáncer cervicuterino. También tenemos el examen del antígeno prostático para detección de cáncer de próstata. Y eso se puede asociar también al examen clínico o a una ecografía pélvica, ¿ya? Ese es el examen al que todos los hombres le tienen miedo. Exacto. Pero hay que hacérselo. Pero es importante. ¿A qué edad es importante tener ese examen realizado? En teoría, desde los 40 años en adelante, la gente debería empezar a hacerse su chequeo preventivo, los hombres en relación con el cáncer de próstata. Doctora, y en el caso de las mujeres, el examen de la mamografía y el PAP, ¿desde qué edad se tienen que hacer? El Papa Nicolau se debería hacer desde los 25 años y si es que el resultado está normal, se puede hacer cada 3 años. Tiene una vigencia de 3 años. Perfecto. Y la mamografía se recomienda desde los 40 años, excepto que la persona tenga antecedentes familiares de cáncer de mama, donde la detección se debería empezar a hacer antes. Perfecto. Doctora, y además de estos exámenes que nos podemos hacer en los CESFAM, ¿qué otras cosas tiene el área de salud, la corporación, los CESFAM, para que nuestros vecinos puedan prevenir el cáncer? Como habíamos hablado anteriormente, hay un alto porcentaje de cánceres que son prevenibles con cambios de hábito y como cambios en el estilo de vida. Entonces, que los vecinos y las vecinas sepan que dentro del CESFAM está el programa del Vida Sana, ¿verdad? Tenemos también el Más Adulto Mayor Autovalente, donde la gente igual hace ejercicio, se mueve. Existen también grupos como extra centros de salud, ¿verdad? Grupos como comunitarios, donde la gente igual se junta, donde hacen ejercicio. Entonces, es importante que conozcan que existen grupos donde se hacen cosas que Y se puede de participar. alguna u otra manera sirven. Y cambiar los hábitos. Exacto, que que es es muy algo importante. súper importante. Y lo otro también que, como hablamos de la prevención, ¿cierto? En el sentido de factores de riesgo, pero muchas veces hay cosas que no dan síntomas. Entonces, que ojalá y quiera atacar como este factor de riesgo.
Y ahí también juega el tema del EMPA, que es el examen de medicina preventiva del adulto, donde se les pregunta a la gente si fuma, si bebe alcohol, si se hace ejercicio, les pregunta a las mujeres si es que tienen la mamografía y el PAP al día. Entonces, para que los vecinos sepan que pueden ir a sus centros de salud a hacerse el examen de medicina preventiva. Perfecto. Doctora, vamos a continuar con otra pregunta que también es muy importante. ¿Cuáles son los cánceres de la ley GES? Es súper importante que hablemos del GES, y es muy buena la pregunta, porque yo creo que cuando a nosotros nos nombran el cáncer siempre está asociado a que va a haber un gasto enorme en torno a eso. Entonces es súper importante que tengamos claro cómo activamos esto, cuáles son los beneficios. Queremos que nos explique y que le explique a los vecinos cómo procedemos cuando un familiar o nosotros mismos estamos con cáncer. Efectivamente, la pregunta que nos hace don Héctor es súper importante, y también lo que comentas tú, porque efectivamente estas son enfermedades que tienen un gasto económico súper alto, pero que actualmente en nuestro país contamos con las garantías explícitas en salud, que son los GES, ¿verdad? Y que actualmente hay más de 20 diagnósticos asociados a cáncer que son parte del GES, ¿ya? Entre ellos están los cánceres más frecuentes que nombramos: mama, pulmón, colorectal, tiroides, tumores del cerebro, ¿verdad? Todos los cánceres menores de 15 años están cubiertos por el GES, próstata. Entonces son muchos los tipos de cáncer que están cubiertos por el GES. Pero es importante saber cómo lo activo, qué hago para poder entrar a este GES, ¿verdad? Los GES por cáncer se activan todos en el hospital, ¿ya? Nosotros en la atención primaria, en los CESFAM, no podemos confirmar un diagnóstico de cáncer. Incluso si viene confirmado desde afuera, yo fui a un médico particular, me hicieron un examen, me dice que tengo cáncer, nosotros en el CESFAM lo tenemos que activar como sospecha. ¿Ya? Y se manda al hospital que nos corresponde con prioridad 1, o sea, alta prioridad, ojalá con un correo de respaldo, para que desde el hospital lo confirmen desde como el sistema público de salud, ¿ya? Así es normalmente como se procede frente a un diagnóstico de cáncer. Y cuando nosotros tenemos la sospecha, nosotros como en el CESFAM, lo mismo, se activa la sospecha, si es que es necesario pedir algún examen, se pide algún examen, y se manda la interconsulta al hospital para que allá el especialista haga la confirmación. Doctora, y en tu experiencia, las listas de espera, porque también aquí el sistema público a veces es más lento de lo que quisiéramos. Sí, es verdad. Hoy día, ¿cómo está funcionando? En general, cuando uno hace la parte administrativa como corresponde, no se demoran tanto, pero igual hay veces donde se exceden los plazos. En general, la mayoría de los GES de cáncer tienen desde la sospecha un plazo de 30 días o de 60 días para que del hospital llamen a confirmar, ¿ya? Pero en caso de que ese plazo no se cumpla, uno puede exigirle a FONASA un segundo prestador para que se pueda confirmar de forma más rápida y empiece más rápido el tratamiento. Ah, buenísimo. Qué buen dato. A propósito de datos, nos quedan un par de preguntas que vamos a escuchar ahora. ¿Existe una ley del cáncer? Efectivamente, existe actualmente en nuestro país una ley del cáncer que se llama Ley Nacional del Cáncer, que se promulgó el año 2020, que lo que hace es establecer las acciones que se van a hacer a nivel país para, por ejemplo, tener mejores diagnósticos o mejores tratamientos, ¿verdad? Principalmente como enfocado a las políticas públicas que se hacen a nivel más macro para el cáncer, ¿ya? Detección, prevención. Exacto. Tratamientos. Y en el marco de esta misma ley se creó un departamento del cáncer en el Ministerio de Salud, y actualmente contamos con un Plan Nacional del Cáncer, ya en cuanto a salud. Entonces, desde ese punto de vista, es una ley súper importante que ha permitido generar avances en relación con este tema. Doctora, pero en concreto, ¿en qué se refleja esto para nuestros vecinos? ¿Qué podemos decir que esta ley beneficia? ¿Se han creado nuevas políticas públicas? ¿Cuáles son las políticas públicas más palpables que podemos ver hoy día? Claro, suena muy abstracto como quizá hablar de una ley del cáncer cuando uno no ve como en lo concreto, ¿verdad? En lo concreto que podemos ver que se incorporan nuevos tipos de cáncer al GES, por ejemplo, haciendo que la gente tenga acceso, cobertura, derecho a tratamiento. Por otro lado, como que las canastas GES que ya existen se mejoran, incluyendo tratamientos nuevos,
por ejemplo, ayer, creo, si no me equivoco, se incluyó la inmunoterapia en el GES de cáncer de mama para los cánceres de mama que Ayer mismo. Ayer mismo, Qué sí. bueno. En lo concreto, doctora, esta ley, ¿en qué se traduce? ¿En qué beneficios trae para nosotros? En lo concreto, lo que implica es que actualmente tenemos más tipos de cáncer que están cubiertos por el GES, ¿Ya? lo que implica que hay más gente que tiene acceso a tratamiento, ¿verdad? Y a diagnóstico precoz, que es súper importante. Y también que los tratamientos que están cubiertos por el GES, como que se amplían. Tratamientos nuevos, más innovadores. Entonces, básicamente tiene que ver con que hay un presupuesto específico que ahora se destina a cáncer y que quizás antes se destinaba a otras cosas. O sea, hoy día la gente puede acceder a muchos mejores tratamientos Exacto. y más cantidad de Y más cantidad de... cobertura. Sí, perfecto. Y también, aprovechando, hace un par de años, se empezó a implementar también la ley de cuidados paliativos universales, ya que es algo que actualmente nosotros tenemos en nuestra comuna. Hace unos años, lo que cubría el GES era como cuidados paliativos solo en cáncer avanzado. ¿Ya? Entonces la gente con diagnóstico de cáncer reciente o gente con otras enfermedades no tenía acceso a los cuidados paliativos, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas cuando están pasando por estos procesos complejos. En medio del tratamiento, en el fondo. Exacto, en medio del tratamiento. Entonces ahora es ley desde el 2021 y está ya en nuestra comuna como prestación. Entonces tenemos un equipo de cuidados paliativos. O sea, cuando tenemos a un familiar enfermo de cáncer, vamos al CEFAM, nos atienden allá, ¿cuáles son los tratamientos ahí? ¿Cuáles son esos cuidados paliativos en concreto? En nuestra comuna, los cuidados paliativos están centralizados en la posta Santa Inés. ¿Ya? Y ahí está el equipo, que hay médico, hay kinesiólogo, hay nutricionista, enfermera, psicóloga. Entonces, las personas y las familias que tienen algún integrante con cáncer tiene el apoyo, los cuidados y el seguimiento De todos todo los el equipo. profesionales. Sí. Qué bueno. Te quería dar las gracias, doctora, por habernos enseñado todo esto. Es importante que hablemos del cáncer, desmitificar todo lo que ocurre alrededor de él. Todos tenemos asociado un poco cáncer, muerte, entonces es importante que lo hablemos, que sepamos que los CEFAM están ahí para atender, que hay un montón de alternativas, que hay tratamiento, que está el GES, que está la ley del cáncer, que están nuestros profesionales dispuestos a atender a los vecinos y acompañarnos en estos procesos que a veces son súper dolorosos. Entonces, eso, darte las gracias, ver si hay algún comentario más, alguna... Bueno, agradecerte a ti, Clara, la invitación, agradecerle a los vecinos y a las vecinas por las preguntas. Es súper importante que hablemos de estos temas, que rompamos los mitos en relación con el cáncer y que aprendamos también de salud, porque es súper importante saber que hay cosas que nosotros podemos hacer para evitar algún tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, hacer la invitación a los vecinos, a las vecinas que se acerquen a los centros de salud, que se hagan su examen de medicina preventiva, contarles que también estamos haciendo terreno, yendo a la comunidad a hacer los exámenes de medicina preventiva, así que los dejamos enganchados para que sigamos aprendiendo de salud. Agradecerle a todos por acompañarnos en este programa, por aprender con nosotros de salud. Suscríbanse al canal, denle like, activen las notificaciones. Por ti, Más salud y prevención. Corporación Municipal. Por ti, con más salud y prevención.